El tema que quiero compartir en esta mañana, mi querida iglesia, lo he titulado Son muy pocos. Escuche bien, son muy pocos. Y estas palabras salieron desde lo más profundo del corazón de Jesús ante una necesidad muy apremiante en su época. Por eso Jesús en Mateo 9:37 dijo: la mies es muchas y los obreros son pocos. Y le doy gracias a Dios porque cada vez que yo estoy en esa semana de que me toca predicar, buscando dirección de Dios para que me muestre la palabra para la iglesia, siempre Dios me confirma todos los viernes en este lugar, a través de las intercesiones me confirma la palabra que tengo que dar. Y ayer se oró, el viernes, se oró por la mies y los obreros, orar por los obreros porque la cosecha ya está lista. La mies es mucha, pero hay muy pocos obreros. Así que dije: Señor, esta es la palabra y esta la voy a compartir. Y estas palabras salieron del corazón de Jesús. La mies es mucha, le dijo a sus discípulos, pero los obreros son pocos. Y esa misma necesidad todavía es la necesidad más imperante en esta temporada. La necesidad que había en aquella época cuando Jesús estaba predicando la palabra y andaba con sus discípulos y dice que las multitudes le seguían, es la misma necesidad que estamos viviendo en esta temporada. Por eso el propósito de Dios a través de este mensaje, y espero que usted lo reciba en el Espíritu, el propósito de Dios a través de este mensaje es que podamos elevar nuestro nivel de conciencia y responsabilidad en cuanto al llamado que Dios nos hizo, porque Dios nos llamó a todos. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios te llamó, Dios te escogió. A Dios le plació hacer resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre su casa. ¿Cuántos creen que Dios los llamó? ¿Cuántos creen que Dios los llamó? ¿Cuántos están convencidos de su llamado? ¿Cuántos están convencidos de ese llamado? Todos están convencidos. ¿Sabes también para qué Dios te llamó? Y estas palabras en el capítulo de Juan, versículo 16, capítulo 15 del Evangelio de Juan, el propósito de Jesús en cuanto a estas palabras a sus discípulos también era aumentar en ellos ese nivel de conciencia, que ellos tuviesen consciente y fueran responsables del llamado que el mismo Jesús le estaba haciendo a sus discípulos. Y eso es lo que el propósito de Dios para con nosotros en esta mañana: elevar nuestro nivel de conciencia, que nos hagamos conscientes, mi querida iglesia, y responsables de que Dios nos hizo un llamado. Y esa palabra está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, en la Nueva Versión Internacional, y creo que le va a aparecer en pantalla, si producción lo puede colocar. Pero en el capítulo 15, 16 de Juan, en la Nueva Versión Internacional, Jesús les dice a sus discípulos: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y ese fruto perdure, y así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo va a dar. Y lo primero que podemos observar en este pasaje o aprender en este pasaje es que Dios fue quien nos eligió a nosotros. Así como Jesús eligió a sus discípulos, Dios nos eligió a cada uno de nosotros. Por eso le hice la pregunta: ¿cuántos creen que Dios los llamó? Y aquí está claro. Y este es uno de los pasajes favoritos en mi vida, desde años, de los muchos años, los 20 años que tengo acá en la iglesia. Este es mi pasaje favorito porque esto me lo dio el Señor en una madrugada a las 2:30 de la mañana, cuando estaba en mi casa orándole a Dios, y Dios habló a mi corazón y me dijo: ve al capítulo 15, versículo 16 de Juan. Porque no me escogiste tú a mí, Marlon, yo te escogí a ti, te voy a comisionar, te voy a delegar para que vayas y dé un fruto y el fruto perdure. Y lo primero que podemos aprender es que es Dios quien nos elige. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. ¿Y para qué nos eligió, pastor, Dios a nosotros? Para ser protagonistas de su reino, para ser un representante, un embajador, un colaborador de su reino. El Señor no nos eligió para ser simpatizantes o para ser espectadores en este lugar. Dios no te eligió para eso, y no me eligió a mí para ser un espectador o un simpatizante. Porque un cristiano, escuche bien, simpatizante o espectador, puede vivir toda la vida en la iglesia, pero no ha permitido que Cristo viva en su corazón. Ese es un cristiano, espectador o simpatizante. Puede pasar toda la vida dentro de la congregación sirviendo, puede estar colaborando en la congregación, pero no ha permitido que Cristo viva en su corazón. Un cristiano simpatizante o espectador es una persona que asiste a los servicios, a los campamentos, a los talleres, pero todo lo vive como si fuera parte de un club o una asociación de buena gente.
No se le ve una transformación por medio del Espíritu Santo. Un cristiano simpatizante, un espectador, es como una cáscara, pero sin contenido. Es solamente una persona, pero no tiene contenido, no da frutos espirituales. Esa es una persona simpatizante. Oyen la palabra de Dios, pero en su mente hay tanta fortaleza que le impiden que la verdad penetre y cale hondo en esas áreas que necesitan ser transformadas. Ese es un espectador o un simpatizante. Y esas fortalezas mentales son un cúmulo de pensamientos o un montón de pensamientos almacenados en la mente de la persona y que tiene como objetivo frenar el plan y el propósito que Dios tiene destinado para nosotros. Y esta fortaleza, mi querida iglesia, solamente puede ser derribada por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio del ayuno, por medio de entender el mensaje de Dios y poner en práctica dicho mensaje. Por eso el apóstol Pablo estaba claro en esto. El apóstol Pablo estaba claro de su llamado. El apóstol Pablo estaba convencido de su llamado, que Dios lo había escogido y que él tenía que derribar fortalezas en su vida, porque el apóstol Pablo venía de una vida desordenada, una vida donde perseguía a los cristianos, asesinaba a la gente, encarcelaba a los cristianos hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús. Pero todavía en ese proceso de crecimiento del apóstol Pablo, Pablo sabía que tenía que derribar fortalezas en su mente. Por eso en 2 de Corintios 10:4 él dijo: las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del llamado, en contra del conocimiento de Dios. Por eso un cristiano, mi querida iglesia, protagonista o discípulo, vive lo que dice, vive lo que enseña, vive lo que predica. Un cristiano protagonista no es perfecto, pero reconoce sus errores. Es un cristiano vulnerable, es un cristiano humilde, es un cristiano transparente. Ese es ser un cristiano o un discípulo protagonista. Sabe que está en un proceso de transformación. Un cristiano protagonista sabe que está en ese proceso de transformación. Sabe lo que es Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en él la va a ir perfeccionando. Ese es un cristiano protagonista que día a día busca parecerse más a Jesús. Ahora la pregunta que sale de este pasaje es: ¿eres simpatizante o espectador o eres un protagonista? ¿Eres un cristiano espectador, simpatizante, o eres un cristiano protagonista? Pastor, y para ser, hasta ahora yo me considero, no levante su mano, yo me considero un cristiano espectador, pastor, simpatizante. Ahora, ¿cómo hago, pastor, para ser un protagonista del reino de Dios? Para ser un representante, un colaborador, un ministro, un embajador del reino. ¿Cómo hago, pastor? Hay unos pasos que tú tienes que seguir, y el primer paso de acción para convertirte en un cristiano protagonista es la disposición. Es estar dispuesto. Disposición significa o representa tener un corazón abierto, un corazón enseñable. O sea, que te dejes enseñar, que te dejes guiar, que te dejes guiar por los principios establecidos por Dios. Aquí no te vamos a guiar a algo peor de lo que tú estás hoy o a algo malo. Siempre te vamos a guiar a algo bueno. Te vamos a guiar para que tengas más acercamiento a Dios, para que Dios haga resplandecer tu gloria, su rostro, su bendición y su favor sobre ti. Hacia eso te vamos a guiar. Te vamos a guiar para que tú adoptes, adaptes y construyas los principios y los valores de Dios en tu vida. Pero el primer paso para convertirte en un cristiano protagonista, tienes que estar dispuesto. Es la disposición. Lo segundo es el proceso. Es que tú te dejes capacitar continuamente. Para eso dimos apertura al riel de capacitación, para que tú puedas entrar allí y puedas ser intencional en tu crecimiento personal. Y ese es el proceso que tienes que vivir. La transformación de nosotros no es instantánea, no es automática. Olvídate de eso. No es porque tú llegaste aquí y Dios promete que te va a bendecir, que va a transformar tu vida, va a transformar a tu familia, te va a sanar. Crees que eso es una varita mágica. Dios lo puede hacer. Pero Dios se vale más de los procesos que los milagros instantáneos, automáticos. Entonces tienes que vivir procesos. Tenemos que aprender a vivir procesos. A la gente no le gusta ser procesada.
quiere las cosas rápidas, para allá, para mañana. Eso no funciona así, hermano. Así no funciona Dios. Dios no pasa por un proceso. Y el tercer paso es que tú puedas reproducir lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque Dios hace una obra en nosotros, pero quiere hacer la obra a través de nosotros. Dios nada más no quiere perfeccionar y sanar y restaurar tu vida, sino que tú seas un restaurador para otra persona. Entonces los tres pasos de acción son disposición, proceso y reproducción. Recuerda esto, iglesia: vive proceso y disfrutarás de los resultados. La gente quiere disfrutar de un resultado sin vivir proceso. Tenemos que vivir proceso para poder vivir y disfrutar de los resultados que trae dicho proceso. Y Pablo también estaba claro en esto. Y siempre se resalta mucho en la Biblia el apóstol Pablo. Por eso en 1 Corintios 4:1 dice: ustedes deben considerarme o considerarnos, dijo Pablo, como simples servidores, como simples embajadores, como simples colaboradores, como protagonistas del reino de Dios, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Y eso es lo que Dios hace a través de una vida transformada, a través de un cristiano protagonista, a través de un cristiano que se le revela el llamado de Dios. Mientras a ti no se te revele el llamado de Dios, no se te revele para qué Dios te llamó, Dios no te va a poder usar para dar a conocer los planes que Él tiene destinados para otra persona. Por eso el reino de Dios se camina por revelación, no por información. Es por revelación. Caminamos es por revelación. Se te tiene que revelar, se nos tiene que revelar la palabra de Dios. ¿Para qué Dios nos llamó? Para ser protagonistas, pero también nos llamó para ser parte de su visión y misión. Para eso Dios te llamó, para hacerte parte de esa visión y esa misión. Cuando Jesús llamó a Mateo y le dijo: sígueme, en el capítulo 9, versículo 9 de Mateo, el Señor le dice a Mateo: sígueme. Mateo era el recaudador de impuestos, pero Mateo, la decisión que tomó de seguir a Cristo fue voluntaria. Jesús no lo obligó. El llamado que Dios te hace cada domingo, el llamado que ya Dios te hizo hace años, es voluntario. Dios nunca nos va a obligar a seguirle. Dios lo único que te dice, como le dijo a Mateo: sígueme. Y cuando Mateo se decidió voluntariamente seguir a Cristo, seguir a Jesús, Jesús lo hizo parte de la visión y la misión para la cual Él lo llamó. Por eso cuando Dios nos llama es para hacernos parte de esa visión y esa misión. Y una de las cosas que debemos entender o tener presente es que la visión de Dios es más grande que la nuestra. La visión de Dios es mejor que la nuestra. Nuestra visión y nuestra perspectiva de la vida es limitada. Tú no puedes ver más allá de lo que Dios ve. Por eso la visión de Dios es más grande. Mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos, dice el Señor. Y la visión de Dios es más grande. ¿Por qué, pastor? Porque solo nosotros pensamos en nuestro pequeño mundo. Pensamos en nosotros mismos y no en los demás. Nosotros aprendemos acá a pensar en los demás. Pero mientras a usted no se le revele el llamado de Dios, usted va a caminar en su pequeño mundo. Usted va a pensar en sí mismo, no va a pensar en los demás. Pero cuando Dios transforma una vida, Dios nos hace pensar en este mundo, nos hace pensar en las demás personas, nos hace pensar que hay una necesidad, que hay una mies, que hay mucha gente que quieren entrar al reino de Dios, pero hay muy pocos servidores, muy pocos discípulos. La visión de Dios es que el mundo sepa que el tiempo, mi querida iglesia, se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Y decir, como decía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Dios en su infinita paciencia, nosotros estamos escuchando desde hace años que el reino de Dios se ha acercado, que Cristo viene, años escuchando eso. Y a veces creemos que esa promesa no va a llegar nunca, porque se ha retardado. Pero Dios no retarda su promesa. Dios es que en su infinita paciencia, como dijo Pedro, está esperando que toda la humanidad proceda al arrepentimiento, proceda a un cambio de actitud,
Por su amor, por su misericordia, no quiere que la familia, los jóvenes, la humanidad perezca, sean destruidas y vayan a la condenación eterna, sino que toda la humanidad pueda proceder al arrepentimiento. Y la mejor manera de entender la visión de Dios es con el versículo más conocido de la Biblia. ¿Cuál es el versículo más conocido de la Biblia? ¿Juan qué? Le doy una pista. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando usted se detiene palabra por palabra en ese versículo de Juan 3:16, cuando el versículo dice ¿por qué?, nos da la mayor explicación. Esa palabra ¿por qué? Nos da la mayor explicación. De tal manera es la mayor intensidad de Dios. El amor es el mayor mandamiento. Por eso Dios nos dice ama al Señor tu Dios. Es el primer mandamiento. Ama a tu prójimo. Amor es el mayor mandamiento. Dios es el mayor ser. Al mundo es el mayor objetivo de la iglesia. Que Dios es el más grande regalo porque dio a su único hijo, el mayor sacrificio, para que todo nos habla del mayor alcance del Señor. A que en Él cree es la mayor condición. No se pierda, nos habla de aquellos que se rehúsan a creer en Jesús, mas tenga vida eterna. Eso es lo que representa la mayor esperanza. Cada palabra representa un concepto en ese versículo. Por eso, para entender la visión de Dios, lo más claro está en Juan 3:16. ¿Te das cuenta por qué la visión de Dios es más grande y mejor que la nuestra? Jesús está esperando que más pecadores se arrepientan y se vuelvan a amistad con Él. Por eso, mi querida iglesia, no debemos sentarnos como espectadores a esperar el regreso de Cristo, sino vivir con la consigna o el lema de que el tiempo es corto y tenemos una tarea importante que realizar, y es anunciar la buena noticia del reino. Por eso usted y yo no podemos quedarnos sentados como espectadores. Tenemos que anunciar al mundo las buenas noticias del reino. Tenemos que anunciar a la familia, a la humanidad, el amor, la misericordia, el perdón, la salvación y la vida eterna. Para eso Dios nos llamó. ¿Para qué Dios nos llamó también? Según el pasaje de Juan 15:16, dice para que vayan y den fruto. Y en pocas palabras lo que Jesús nos está diciendo es que nosotros tenemos que producir fruto que demuestren arrepentimiento. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana producen frutos que demuestran arrepentimiento? ¿No saben qué es producir frutos que demuestran arrepentimiento? En pocas palabras, demuestran ustedes con su forma de vivir que realmente han cambiado de actitud. Por eso Jesús fue claro con sus discípulos: vayan y den fruto. Demuestren, produzcan frutos, produzcan actitudes que demuestren que han cambiado de actitud. Que la gente pueda ver que ustedes no son los mismos, que han cambiado, que son diferentes. Vivan de tal manera que realmente se vea que han cambiado, que su vida no es la misma. Por eso le dice: vayan y den fruto. Y usted dirá: ¿qué tipo de fruto, pastor, debemos dar? ¿Cuáles son esos frutos que debemos reflejar? Son todas esas cualidades y valores que Jesús reflejaba en su época, en su tiempo. El amor, la paz, el gozo, la amabilidad, la paciencia, la fidelidad. Esos son los frutos que nosotros debemos dar. Por eso Jesús dijo en Mateo 7, 16 y 20: por tu fruto te darás a conocer. Nosotros nos damos a conocer como seguidores de Cristo, como protagonistas de Cristo, como representantes de Cristo, es a través de los frutos, no a través de los dones. Los dones son parte del ministerio que Dios nos entrega para fluir y edificar la iglesia. Pero la gente nos va a conocer o nos va a reconocer que somos seguidores es a través de nuestros frutos, a través de nuestras conductas, a través de nuestras acciones. Por eso Jesús le dijo: por tu fruto te darás a conocer. Por tus acciones, por tu manera de vivir te darán a conocer. La gente sabrá que eres un seguidor, un discípulo verdadero de Cristo. Y la gente te va a medir
la presencia del Espíritu Santo es a través de tus hechos, no a través de los dones. Los dones podemos fluir. Yo puedo fluir en mi don de predicar la palabra. Yo puedo fluir en cualquier don. En la iglesia, el don de maestría, el don de lengua, podemos fluir en cualquier don. Pero la gente no va a medir la presencia del Espíritu Santo en nosotros por los dones, la va a medir por nuestra conducta. Porque cuando tú camines en tu casa, en el sector donde tú vives, en tu trabajo, la gente no te va a medir la presencia del Espíritu Santo por lo que ellos puedan sentir. Tú no vas a caminar por el lado de una persona y cuando camines por el lado de esa persona, la gente va a decir: el pastor carga una unción, ese hermano carga una unción, se me pelucó el cuerpo. Si la siente, amén. Pero la gente no te va a medir la presencia del Espíritu Santo por lo que ellos puedan sentir, sino por los frutos que podamos dar. Porque cuando a nosotros nos señalan como cristianos, nos señalan por nuestra manera de hablar y comportarnos. ¿Qué dice la gente afuera de nosotros? Para ser cristiano como ese, y te meten el dedo así, para ser cristiano como ese es mejor no ser. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen? Por tus hechos, por tu manera de vivir. Por eso la presencia del Espíritu Santo no se mide por los dones, se mide por los frutos. Y eso es una cultura que se ha plantado en las iglesias, que aquí no se mueve el Espíritu Santo. Nadie carga un sintiómetro para medir aquí si se mueve o no. Se va a medir por los frutos que tú des, tanto acá como fuera de acá de la iglesia. Se mide por eso. Y esa es la cultura que debemos crear. Que Dios se mueve en los dones, amén. Pero nos van a medir la presencia del Espíritu Santo es por los frutos. Por eso Jesús lo dijo muy claro. Y nadie puede ir en contra de lo que Jesús dijo. Por tu fruto te darás a conocer. Por la empatía que tú puedas tener para con las personas. Si tú no eres empático, tienes que desarrollar la empatía en tu vida. Ese es un fruto del Espíritu, una cualidad que tú tienes que reflejar. La humildad, el servicio. Hay personas que no les es fácil servir, no son empáticos. Y tú te debes evaluar si eres empático, si eres servidor o no. Si no lo tienes, tienes que desarrollarlo. Si estás acá y quieres ser un protagonista del reino de Dios y dar a conocer los planes que Dios tiene en secreto para esta humanidad, tú tienes que desarrollar la empatía y el don de servir. Hay otras personas que les cuesta ser amables, responsables. No dan el fruto de responsabilidad y de amabilidad. Tienes que desarrollarlo. Por eso Gálatas 5, 19 al 22 dice: el fruto, el Espíritu Santo produce en nosotros todos los frutos. Léalos ahí. Es el Espíritu de Dios. Por eso nosotros tenemos que dar fruto de respeto, de paciencia. Y esto es uno de los frutos que a muchos les puede faltar, el fruto de la paciencia. Hay personas que son impacientes, son intolerantes. Tenemos que desarrollar el fruto de la paciencia. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Y si tenemos el ADN de Dios, tenemos que tener los frutos de Dios. Tenemos que reflejar el ADN de Dios. Pero estos frutos, según lo que Jesús le dijo a sus discípulos, le habló de tiempo. Los frutos que ustedes van a dar, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, la paciencia, la empatía, el afecto fraternal, la responsabilidad, la amabilidad, tiene que perdurar. O sea que no es por hoy, no es mañana, no es pasado, no es por una semana, no, tiene que perdurar. Tiene que ser permanente, tiene que ser continuo, es hasta que Cristo venga. Por eso Jesús fue claro y le dijo: vayan y den fruto. Pero ese fruto tiene que perdurar, tiene que ser continuo. Pero lamentablemente son muy pocos los que reflejan el carácter, los valores, los principios o los frutos que Jesús reflejaba en su tiempo. Son muy pocos. Muy pocos reflejan la amabilidad. Son muy pocos. Por eso Jesús con esta palabra encerraba muchas cosas. Y le dijo: la mies es mucha, pero obreros amables, obreros responsables, obreros empáticos, obreros fieles, leales, son muy pocos. Y la amabilidad tiene que ver con ser gentil, tiene que ser con ser una persona agradable,
respetuosa al momento de interactuar con otras personas. La responsabilidad es otro fruto y es considerada como un valor del ser humano que se caracteriza por la capacidad del individuo de actuar de manera correcta. Y a veces tenemos el concepto de responsabilidad que solamente es llegar temprano. Sí, está bien, eso es ser responsable. Pero actuar de una manera correcta y dar el fruto correcto es ser responsable. Por eso tenemos que ser pacientes y empáticos. Y eso lo dijo Pedro. Segunda de Pedro 1:5. No sé si llega hasta el 8, hasta el 7, hasta el 6. Pero Pedro dijo precisamente, por eso esfuércense por añadir a su fe virtud. Añadan a la fe. ¿Cuántos de acá tienen fe? Todos tenemos fe. Fe como un granito de mostaza. Pero esa fe que tú tienes y la que yo tengo, tenemos que añadirle virtud. A la virtud tenemos que añadirle ¿qué? El conocimiento de Dios, el entendimiento. Al conocimiento, el dominio propio. Porque puedes tener fe, pero no tienes moral de la fe que predica, que vives, que dices, que enseña. Porque esa palabra virtud, en ese contexto, habla de moral. Y por eso el apóstol Pedro le dijo a sus discípulos también, a los que él enseñaba, le dijo, esfuércense por añadir a su fe. Ustedes tienen fe, pero tienen que añadirle virtud, tienen que añadirle moral. O sea, vivan lo que predica, vivan y lo que enseña, sean coherentes en su manera de hablar y de vivir. Añadan a esa moral conocimiento de Dios. Tienen que conocer cada día más al Señor, a Jesús, al Espíritu Santo. Tienen que conocerlo. Pero tienen que añadir dominio propio. Al dominio propio constancia, a la constancia devoción por Dios, a la devoción por Dios afecto fraternal. Y al afecto fraternal, dijo Pedro, por último, añadan el amor. Porque si estas cualidades abundan en ustedes, dejarán de ser unos cristianos inútiles, espectadores, simpatizantes en el reino de Dios. Y eso lo dijo Pedro. Eso lo colocó Dios en el corazón de Pedro para que lo predicara. Y eso lo colocó Dios en mi corazón para predicárselo en esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que refleje el carácter de Cristo. No solamente acá en esta casa, refleja el carácter de Cristo en tu casa. Refleja los frutos del Espíritu en tu casa, en tu trabajo. Pastor, cuesta, lo puedes hacer, lo puedes lograr. Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Entonces, si tú eres una persona que naciste de nuevo, tienes que vencer las cosas viejas. Por eso tenemos que reflejar el carácter de Cristo en todas partes. Donde vayamos, refléjalo en tu casa, en tu relación, en tu trabajo. Donde camines, tienes que reflejar el carácter de Cristo, los frutos del Espíritu Santo. Porque yo le puedo hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que más necesita el mundo? La familia y las iglesias en esta época. ¿Qué es lo que más necesita nuestra nación en esta temporada? ¿Qué es lo que más necesita su familia y la familia en esta nación en esta temporada? ¿Qué es lo que más necesita la iglesia en estos tiempos? Y usted me podrá levantar la mano y no podemos dar el derecho a palabra, pero usted me dirá, pastor, un cambio de gobierno es lo que necesitamos. No es un cambio de gobierno. Lo que el mundo, las familias y las iglesias necesitan en esta temporada son discípulos, protagonistas, sabios y entendidos en los tiempos. Eso es lo que el mundo necesita. Líderes sabios y entendidos en los tiempos, buenos y fuertes. Líderes, discípulos, protagonistas, discípulos de Dios, obreros de Dios que reflejen el carácter de Jesús acá en la tierra. Eso es lo que el mundo necesita y la familia necesita. ¿Por qué, pastor? Porque donde quiera que nosotros observamos, por donde quiera que usted mira, nosotros desde los gobernantes, desde las iglesias y los hogares, nosotros nos encontramos rodeados de los destructores o devastadores resultados de la confusión, la inestabilidad, la división y la corrupción. Donde quiera que usted mire, estamos rodeados de eso. De confusión, que quiere decir desorden, inestabilidad en todas las áreas económicas. Estamos rodeados de eso. De la inestabilidad y la corrupción. Y un ejemplo de nuestra nación, ¿cómo está nuestra nación hoy en día? Corrompida, no. Inestable, confundida. ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están las iglesias? Igual.
confundida, inestable. No están convencidos de su llamado a las iglesias. Y estos resultados, escuche bien, de la confusión y la división, nos están indicando que hay un vacío y una ausencia de líderes, de discípulos. Hay una ausencia de obreros sabios y entendidos en estos tiempos. Necesitamos discípulos, seguidores de Jesús. Escuche bien, que vayan con los tiempos, que sean capaces de adaptarse, contextualizarse, o sea, analizar y entender las tendencias y los fenómenos que están ocurriendo en el mundo y dar una respuesta efectiva a estos desafíos. Eso es lo que el mundo necesita. Pastor, ¿y dónde fundamenta esto, pastor? ¿Dónde lo fundamenta? En Proverbios 28:2. ¿Usted cree que Jesús en aquella época no veía también la inestabilidad, la corrupción y la injusticia que estaba arropando a la sociedad en aquella época? Jesús también lo vio. Por eso le estaba diciendo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Obreros sabios y entendidos, que sepan adaptarse, que sepan conducir a la humanidad a los pies de Cristo. Eso es lo que estaba diciéndole Jesús. Y en Proverbios el sabio Salomón lo dice: cuando hay corrupción moral en una nación, cuando hay corrupción moral en una iglesia, cuando hay corrupción moral en una familia, su gobierno, su liderazgo se desborona, se destruye fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos, con líderes protagonistas, verdaderos discípulos de Jesús, dice, y entendidos, viene la estabilidad en los hogares y en las naciones. Por eso lo primero que también podemos aprender de este pasaje de Proverbios es que la corrupción moral es la madre de todas las corrupciones. La corrupción moral es una condición determinada por la maldad que hay en nuestro corazón, que tiene que ver con la depravación, la inmoralidad, los vicios, el libertinaje, las estafas, la extorsión, los fraudes. Eso es corrupción. La corrupción es la fuente de todas. La corrupción moral es la fuente de todas las corrupciones, cuya raíz, escuche bien, está en la formación de valores humanos y sociales. Esa es la raíz en la cual la sociedad y la humanidad está tan corrompida, porque la raíz es la formación de valores humanos. Por eso aquí la iglesia es el lugar idóneo para formarte valores y principios que vayan con esos antivalores. Una cultura que vaya en contra de la cultura de esta humanidad. Aquí se te enseñan principios y valores para que no seas corrompido, para que tu vida no se corrompa. Salomón lo dijo: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea que nosotros nos podemos corromper fácilmente. Pero si tú estás claro en el llamado que Dios te hizo y tienes tus principios establecidos y tienes identidad, no te vas a dejar corromper tan fácilmente. La corrupción moral se inicia, escucha bien, cuando los padres en la etapa formativa, que es la primera infancia de 0 a 6 años, no educan valores, no enseñan valores en sus hijos, creando hombres y mujeres carentes de respeto, de honestidad, sinceridad, justicia, tolerancia, integridad, lealtad y amor. Y estas carencias que hay en esos hombres y mujeres van a definir equivocadamente la actitud de ellos frente a la vida. Y de esa manera la sociedad se va incluyendo dentro de patrones de corrupción. Por eso, mi querida iglesia, luchar y erradicar la corrupción es de exclusiva responsabilidad de cada uno de nosotros. Tú eres responsable y consciente de aquello que te quiere dañar y corromper y desviarte del llamado que Dios te hizo. Es nuestra responsabilidad luchar contra aquello que quiere corromper la identidad de nuestros hijos. Por eso Salomón dijo: necesitamos líderes, discípulos. Jesús también lo dijo: los líderes y los discípulos son muy pocos. Necesitamos obreros, líderes, hombres, mujeres que se levanten en contra de la corrupción. Hombres y mujeres que trabajen en erradicar la corrupción que hay dentro de sí mismos, pero también la corrupción que hay en la humanidad. Por eso la esperanza de esta sociedad, la esperanza de una nación está puesta en la iglesia de Jesucristo. Somos la esperanza de este mundo, iglesia. Tú eres la esperanza de este mundo. Tú eres la esperanza de tu familia y de tus hijos. Por eso no podemos permitir que la corrupción siga dañando las iglesias, siga desmembrando la familia. Tenemos que ir en contra de eso.
Porque la corrupción desaparecerá cuando los hombres y mujeres, escuche bien, comprometidos, protagonistas en el reino, seamos dirigidos desde nuestro espíritu por la palabra de Dios y no de nuestros deseos egoístas. Mientras haya egoísmo en nuestro corazón, no estamos reflejando los frutos del Espíritu. Porque el egoísmo de una persona afecta a otra. No podemos pensar en nosotros mismos, no podemos ser egoístas. Recuerden lo que le dije en el pasaje anterior, no podemos pensar en nuestro propio mundo. Tenemos que pensar en nuestra familia, tenemos que pensar en los demás. No podemos ser egoístas y no compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay que compartirlo. De esa gracia que Dios nos da, tenemos que darla a otro. Por eso no podemos ser egoístas. Yo no me puedo quedar con lo que Dios hace conmigo, lo que Dios sigue haciendo y seguirá haciendo. Tengo que transmitirlo a ustedes. Lo que Dios me da a mí, tengo que compartirlo. No puedo ser egoísta. Porque un empleado egoísta, escuche bien, un ejemplo, que roba su compañía, deteriora la existencia de esta misma. Un chofer egoísta que bebe antes de conducir convierte las carreteras en lugares inseguros. Un cónyuge egoísta que adultera a menudo destruye varias familias. No destruye la de él nada más, sino que destruye varias familias. Una iglesia egoísta, con falta de empatía, con falta del fruto del Espíritu, es piedra de tropiezo para que otros alcancen el propósito y la salvación de Dios para su vida. Por eso la iglesia necesita trabajar intensamente en su relación con Dios, en el altar familiar, en el ayuno, la capacitación y mentoría para poder cumplir con la tarea que Dios nos ha asignado de ir a ser discípulos a esta nación, de ir a ser discípulos a esta sociedad, de ir a ser discípulos a los jóvenes, de ir a ser discípulos a los hombres de esta sociedad, de ir a ser discípulos al drogadicto, al homosexual. A eso Dios nos ha llamado. Y eso está en Mateo 28, 19. Vayan, dijo el Señor, y hagan discípulos a todas las naciones. Y enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado a ustedes. O sea, no sean egoístas, enseñen a otros lo que yo les he enseñado. Pero ¿cómo tú enseñas a otros si no tienes un corazón enseñable, si no quieres aprender a caminar en el reino de Dios? ¿Cómo tú puedes enseñar a otros? ¿Cómo tú levantas a otros si tú no te has levantado de donde estás? ¿Cómo tú puedes sanar a otros si tú sigues enfermo? ¿Sí me doy a entender? Tómelo en el espíritu, iglesia, que esto es para que la iglesia avance, crezca, para que la iglesia impacte esta sociedad. No podemos impactar la sociedad si no damos el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. No podemos impactar. Por eso a veces nos cuesta el crecimiento, nos cuesta el avance, nos cuesta que otras personas se conviertan. Y el trabajo se nos hace más arduo, más difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos una iglesia que dé el fruto. Una iglesia que refleje el carácter de Jesús. No el carácter humano. No ese carácter donde muchos están equivocados, que pueden gritar y pueden batir las cosas. Eso es malcriadez, eso no es carácter. Carácter es que tú tengas la capacidad para solventar y solucionar un problema. Una capacidad de respuesta sana, saludable ante una situación, un desafío. Eso es carácter. Por eso no podemos seguir siendo egoístas. Vayan y enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Qué te ha enseñado Dios, iglesia? ¿Qué nos ha enseñado Dios a nosotros? ¿Qué nos ha enseñado? ¿Nos ha enseñado a perdonar? ¿No? Sí, nos ha enseñado a perdonar. Perdona. Perdona. Me cuesta, pastor, hazlo. Pídele a Dios que te dé la capacidad. ¿Qué te ha enseñado Dios? A ser fiel, responsable. Me cuesta, pastor. Pídele a Dios, ora a Dios. Para ser responsable, para ser fiel, leal. Dios nos ha enseñado muchas cosas, hermano. Solo así, mi querida iglesia, podemos evitar que la corrupción siga penetrando en nuestras vidas, en nuestros hogares, en las iglesias. Y daña el tejido social de nosotros. O sea, daña nuestras relaciones. Por eso la Biblia nos describe un personaje que es el personaje más grande de la historia, que trabajó intensamente enseñando, que trabajó intensamente capacitando para erradicar la corrupción que había en aquella época, en aquella temporada, que vino acá a la tierra para ser un protagonista, para reflejar el fruto.
para reflejar el ADN del Padre. Es uno de los más grandes personajes que vino a enseñar las buenas noticias del reino para evitar que la corrupción siguiera dañando a la sociedad. Y ese personaje es Jesús. Y está en Mateo 9, 35 al 38. En la traducción del lenguaje actual dice: Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en la sinagoga, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios, sanaba a la gente que sufría de dolores y enfermedades. Y cuando usted empieza a leer esta historia, ¿qué hacía Jesús? Recorría. Pero no solamente recorría los pueblos para dar un paseo. Se andaba de turista por aquellas ciudades, aquellos pueblos, aquellas regiones en Israel. No, él no andaba de turista. Él andaba enseñando. Mientras él recorría los pueblos, enseñaba. Y no nada más enseñaba, sino que anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Y aparte de eso, sanaba a los enfermos que sufrían de dolores y enfermedades. Pero él, al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, y era una de las características más principales y vitales en la vida de Jesús, la compasión. Por eso dice que la gente lo seguía y Jesús sintió mucha compasión, porque vio que eran gente confundida, desorientada, inestable, corrompida. Era gente desordenada, que no tenía quien los defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. Son muchas las familias, son muchos los jóvenes, los enfermos, mujeres, hombres, niños que necesitan entrar al reino de Dios. Le dijo Jesús, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias del reino. Jesús fue claro, fue tajante en su declaración. Jesús fue tajante. Y le dijo: hay muchas familias, gente que andan como ovejas sin pastor, pero son muy pocos los protagonistas, son muy pocos los que reflejan el carácter, son muy pocos los discípulos que pueden hacer entrar a esa gente al reino de Dios. Pídanle a Dios, le dijo Jesús, no hay otra manera. Pídanle a Dios, ruéguenle a Dios que envíen más discípulos para que compartan la buena noticia con toda esa gente. Y si podemos desglosar este pasaje, lo primero que usted y yo podemos observar en este pasaje del capítulo 9 de Mateo es el excesivo trabajo que Jesús hacía. Era un trabajo excesivo. Recorría ciudades y pueblos y no andaba en motos, no andaba en carros último modelo. Jesús andaba caminando las regiones y ciudades. Hacía un trabajo excesivo. Enseñaba las buenas noticias del reino. Jesús hizo milagros. ¿Por qué, pastor? Sanaba a los enfermos, lo dice el texto. Jesús sanó a un paralítico en el versículo del 1 al 8. Dice que Jesús sanó a un paralítico y no solamente lo sanó de una parálisis física, sino que también lo sanó de una parálisis espiritual. Y lo único que puede sanar tu vida de una parálisis física, de una parálisis espiritual, es el toque sanador del Espíritu Santo en ti. Eso es lo único. No hay otro que pueda sanar. Jesús también sanó a una mujer del flujo de sangre. En Mateo 9:18 sanó a 2 ciegos y a un mudo. Ese era un trabajo excesivo para Jesús. Por eso él dijo: son muy pocos los obreros, necesito, vamos, pídanle al Señor que envíen obreros a la mies. Lo segundo que podemos aprender y observar en este pasaje es que Jesús fue muy explícito, fue tajante, claro en decir eso. Son muchos los que necesitan entrar al reino, pero son muy pocos los discípulos para llevar adelante la obra de extender la salvación, el amor de Dios a esa gente. Son muy pocos. Y Jesús, al ver las multitudes que lo seguían, dijo: mucha gente está lista para entregar su vida a Cristo, pero son muy pocos los discípulos que le muestren el camino. Y creo que esa misma necesidad es la necesidad predominante en esta temporada. Son muy pocos, mi querida iglesia, los discípulos que pueden mostrarle el camino de salvación y la eternidad a otros. ¿Por qué, pastor? Son muy pocos, porque si no reflejamos el amor de Dios y los frutos del Espíritu Santo y el carácter de Cristo, son muy pocos. Dios Jesús, que reflejen el carácter de Cristo, no le vamos a poder mostrar el camino
de la transformación y la vida eterna a otro. Por eso estos versículos reflejan una gran necesidad que hasta el día de hoy continúa permaneciendo. La necesidad de obreros o líderes calificados es grande. La necesidad, por eso dice, envíen obreros a la mies, que envíen obreros. Necesitamos obreros. La necesidad de obreros o líderes calificados es grande. Obreros, discípulos o líderes dispuestos a esforzarse por enseñar el mensaje de salvación y vida eterna. La necesidad de predicar a Cristo es inmensa, mi querida iglesia, pero son muy pocos los discípulos que pueden reflejar el amor de Dios. Por eso, mi querida iglesia, pidámosle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Esto significa que el surgimiento de nuevos discípulos, de nuevos líderes, requiere de oración. Esto requiere de oración. Tenemos que orar, y por eso la intercesión del viernes, orando para que Dios envíe obreros. Y siempre lo he dicho, seguidores de Jesús hay muchos, pero verdaderos discípulos o hijos discípulos de Jesús hay pocos. Son muy pocos. Usted puede ver las iglesias full de gente, full, pero son muy pocos los que estamos reflejando el amor de Dios. Por eso clamar a Dios que levante discípulos comprometidos y dispuestos a pagar el precio del servicio y que sepan guiar a su pueblo por el camino de la santidad. Por eso, mi querida iglesia, nuestra tarea como pastores, como líderes, coordinadores, facilitadores que estamos trabajando en la iglesia, nuestra tarea no es solamente ganar personas, retenerlas y entretenerlas. Nuestra tarea es formar discípulos de Jesús para transformar naciones, ciudades y municipios. Esa es nuestra tarea. No debemos conformarnos con ganar, mi querida iglesia, y retener gente. Tenemos que formar discípulos. Y formar discípulos tiene que ver con gente que piensa diferente. Formar discípulos tiene que ver con gente que hable diferente. Tiene que ver con gente que tengan una conducta diferente, que reflejen una cultura del reino diferente en contra de esta cultura. Eso es formar discípulos. Formar discípulos tiene que ver con gente que establece una contracultura basado en los principios de Dios. Por eso una de las cosas que debemos entender como iglesia es que formar discípulos, mi querida iglesia, no es fácil. Formar discípulos no es fácil. Y lo dijo Jesús, la tarea más difícil para Jesús era formar discípulos. Y estaba allí en el contexto cuando él dice que le seguían multitudes. Y no todas las multitudes fueron discípulos de Jesús. Se le hacía difícil formar discípulos. ¿Y por qué, pastor, es difícil? Porque uno tiene que derribar los argumentos y creencias que limitan y fortalezas que limitan a la gente a reconocer el plan y el propósito de Dios para su vida. Eso es lo difícil. Derribar el estilo de vida de un drogadicto, de una prostituta, de un alcohólico es difícil, no es fácil. Pero sí se puede. Sí se puede. Pero derribar el estilo de vida de un fornicario, un adúltero, derribar el estilo de vida de personas que vienen solamente los domingos, no es fácil. Derribar el estilo de vida de aquellos que solamente oran un día o 2 días a la semana, no es fácil. Derribar el estilo de vida de aquellos que no quieren vivir el proceso de crecimiento personal, no es fácil. Pero tenemos las armas más poderosas en Cristo Jesús, que es la oración, el ayuno y la predicación de la palabra. Tenemos que edificar la mente de la iglesia a través de la verdad. Tenemos que edificar nuestra mente a través de la verdad. Tenemos que edificar nuestra mente con Hebreos 10:25. No deje de congregarte. Dígale al que está al lado suyo, no deje de congregarte como muchos tienen por costumbre hacerlo. Vamos, edifica la mente con el que tiene al lado. Dígale, no deje de congregarte como tiene muchos por costumbre hacerlo. Dígale, edifica tu mente con 1 Tesalonicenses 5:17. Ora sin cesar. Dígale, tienes que comenzar a orar. Ora todos los días. Dígale. Tienes que edificar la mente con Efesios 5:18. Ora en todo tiempo.
Tenemos que orar en todo tiempo. La oración es clave. Tenemos que edificar la mente con 2 de Pedro 3:18. Crezcan en el conocimiento y la verdad de Jesús. Vamos, tenemos que crecer, iglesia. Dios nos ha llamado a crecer. La senda de esta iglesia es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Por eso la gloria de esta casa postrera va a ser mayor que la primera. Porque vamos a edificar nuestra mente con la palabra de Dios, la verdad de Dios. Iglesia, no espere una tarea muy grande. ¿Cuántos se quieren sumar a estas tareas? Yo no voy a ver, el único que va a ver es el Señor. Yo no voy a ver. Para después no estarlo juzgando y buscándolo por ahí. Ya el Señor lo retractó. Pero no espere una tarea muy grande. Yo y mi casa, como dijo Josué, hemos decidido ser protagonistas del reino de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así lo dijo Josué. Yo y mi casa seguiremos haciendo la tarea y el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Ir y hacer discípulos. La visión y la misión de Dios, la única visión de Dios, es crear la cultura del discipulado. Esa es la única visión. Crear la cultura del discipulado. Tenemos que cumplir la gran comisión. Pero hay muchos que se mueven en la gran omisión. Quieren omitir el llamado que Dios nos ha hecho. Tú eres parte de esto, querida iglesia. Tú eres parte de la transformación de esta sociedad. Tú eres parte. Tú no estás aquí por casualidad. Tienes que estar convencido de eso. Dios te llamó. Dios te llamó con propósito. Todos los que estamos sentados acá valemos mucho para Dios. Dios no está mirando tus errores, tus fallas, tus debilidades. Dios te acepta tal como tú eres. Lo único que necesita es que tú tengas un corazón enseñable. Estés dispuesto y expuesto a vivir el proceso de crecimiento. Y que tú puedas reproducir lo que Dios ha depositado en ti. Así que mi querida iglesia, póngase sobre sus pies y vamos a orar. Señor, te damos gracias.